Estructura social exactamente es una de las instituciones que organiza misma sociedad. Obviamente, institución es siempre un proceso, no hay que verla como una estructura fija. Y esto es una de las cuestiones importantes en ver la sociedad como institución, porque es un proceso bastante dinámico que contiene muchas contradicciones internas y que tienen que mantener equilibrio y cierta tensión interna, porque esta es que decide de tomar partido en sentido ético, en sentido de la moral y costumbre. Porque si no existe aquella tensión, individuo no es obligado de tomar ningún tipo de partido, ¿sí? Nos unimos y nos definimos frente de la oposición o frente del otro. Pues una estructura social yo creo que principalmente lo forman las personas, y el bien común yo creo que recae en cada una de las personas de acuerdo a sus beneficios o a las necesidades que ocupe. Pues son categorías que utilizan básicamente los sociólogos y los economistas para tratar de dar cuenta de las diferencias que hay en una comunidad, en una sociedad, y cómo esas diferencias fundamentalmente tienen que ver con su estatus socioeconómico, con su ingreso, con su poder adquisitivo, aunque también hay un aspecto ahí vinculado con la cultura, pero es básicamente un criterio socioeconómico en el que fundamentalmente los estudios de la sociedad dividen a la gente, ¿no? Pues una estructura social precisamente es un grupo de personas que al paso del tiempo han buscado objetivos, los cuales se van desarrollando con el tiempo y los van cumpliendo para tener sus beneficios. Pienso que sería un poco como una familia, ¿no? Tiene que haber una autoridad, pero que sea una autoridad justa y que busque el beneficio de cada integrante de la familia, ya sea los papás, los hermanos, los hijos, los nietos y todo esto, en donde el ciudadano que no sea autoridad también se encargue de encontrar este beneficio para los demás. Como los pensamientos que tienen muchas personas para verlo reflejado en un objetivo. No debe haber alguien que tenga más poder que otro, debe ser una igualdad de género, de igualdad de edades, igualdad de derechos. Creo que para que sea un bien común en una estructura social, simplemente basta con que todos se vean de la misma forma. Se vincula con el bien común, en tanto los sujetos pueden acceder tanto a sus derechos fundamentales como a la construcción de la legitimidad del sistema, ¿no? Sin diferencia de etnia, ni de género, ni de clase social. Exactamente, esta estructura social que contiene en su concepto su opuesto o sus opuestos, o contiene diferentes dimensiones de valor privilegiado, diferentes grupos que están siempre en una cierta tensión entre sí, es una formación de comunidades que comparten un valor en común, tienen algo en común. Estas sociedades siempre están, por causa exactamente de unirse acerca de un solo valor y perder identidad individual dentro de sus miembros, siempre están en el riesgo de una violencia interna. Pues en relación con la estructura social, creo que hay son categorías diferentes y sirven para definir cosas diferentes. La parte de la definición de comunidad tiene más que ver con un enfoque más antropológico, más que
socioeconómico y está más orientada hacia los lazos que unen a esa colectividad más que las diferencias que los separan. Yo diría que básicamente esa es la diferencia. Pues una comunidad son un grupo masivo de personas en donde tienen pues propuestas, los cuales con el tiempo se van cumpliendo. Como un conjunto de personas que viven juntas o que se relacionan. ¿Cómo definiría que es una comunidad? Pues yo creo que es un grupo de personas no tan extensas, bueno, no tan extenso, que tienen en común lograr un objetivo. Un grupo de personas, un grupo de individuos que comparten algo, que tienen algo en común. Creo que de ahí viene comunidad, porque tienen algo en común, algo que los une, que los identifica. Una comunidad se podría definir como un grupo de personas que comparten una cultura, una tradición, un lenguaje, una historia común y que se identifican y que tienen una, valga la redundancia, una identidad común que los aúna, ¿no? Exactamente por esta misma causa es necesario unos otros, una otra comunidad que se diferencia de la mía comunidad. Y esto asegura un tipo de paz o un tipo de convivencia a pesar de que compartimos demasiado, que somos como monstruosos gemelos dentro de una comunidad, ¿sí? Y esto siempre lleva a violencia, a descarga de violencia. Esto que no reconocemos en modo suficiente diferencias entre nosotros. Esto es uno de los básicos amenazas de cultura actual, a donde consideramos que todos somos iguales y todo es igual y todos somos parecidos y todos tenemos mismos destinos y todos formamos una gran comunidad global. Esto puede ser una amenaza básica para el paz de esta comunidad. Si nos identificamos demasiado, se descarga una violencia incontrolable. Creo que en el mundo actual eso nos lleva mucho a hacer una reflexión sobre el impacto de los medios, por ejemplo, de comunicación y cómo estos de alguna manera, no voy a decir imponen porque me parece que sería poco afortunado el término, pero sí ponen una marca sobre los estándares a seguir y la masificación de los procesos también puede generar ciertos patrones de comportamiento o modelos estéticos que la gente se interesa o se preocupa por seguir, y pues yo lo entiendo más bien por ese lado, ¿no? Una búsqueda de pertenecer al grupo y de parecerse a los demás y por lo tanto ser reconocido y acogido en una comunidad o en un grupo social. Pienso exactamente de lo que estaba hablando. Sigo pensando. Dejo de hablar, pero sigo pensando. Es cuando tenemos aquella comunidad donde se acumula violencia por causa que tenemos los mismos derechos y competimos por el mismo lugar, por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo que somos los mismos. Ahí, en este reconocimiento que somos iguales en nuestro fondo, porque en nuestros derechos somos iguales, sin respetar legalmente diferencias, ahí exactamente que actúa es esta parecido o identificación con el otro y prolifera imitación de la violencia, ¿sí? De la violencia que descarga la competencia entre dos seres que son iguales y compiten por el mismo lugar. Es como cualquier animal.
Sí, estamos iguales, tenemos mismos derechos, competimos, tenemos mismos derechos a la misma cosa. Por lo tal, empieza una violencia que se vuelve virulenta, porque estamos reconociendo siempre al otro como igual a nosotros. Entonces es como un contagio, como una peste, empieza a proliferar violencia. Violencia no se puede terminar con otra violencia, porque simplemente es respuesta positiva a proliferación de violencia. Esto es cadena de venganzas, más bien, ¿sí? Este tipo de violencia. Es muy primitiva desorganización o muy primitivo crisis social que exactamente está construido de manera en cual estoy hablando. Actuar por imitación consciente. Yo creo que tiene que ver con la influencia que generan determinados grupos o determinados sujetos en otros, ¿no? Y esa imitación se puede dar tanto en modelos positivos como en modelos negativos de acción social, donde algunos sujetos por identificación suelen seguir a determinado líder o a determinado sujeto en tendencias, modas, acciones políticas. Pues a repetir un acto de alguien sin que te des cuenta. Por ejemplo, cuando alguien bosteza, tú bostezas inconscientemente o lo haces. Bueno, creo que esto tiene varios puntos, entonces si se trata de actuar imitando para encajar en algún grupo o algo así, siento que se pierde la esencia de la persona, ya que no actúa como en realidad es, sino como quiere que la vean y quiere que la acepten. Entonces creo que de cierto modo solo se pierde la esencia de la persona cuando trata de imitar. En psicología hay algo que se llama lealtades invisibles, y es cuando sigues un patrón y empiezas a actuar como actúan tus padres o alguna persona que te represente una autoridad o un ejemplo a seguir. Creo que es parte de eso también, aunque estas lealtades invisibles sean inconscientes, también creo que es muy consciente lo que hacemos y está en nosotros darnos cuenta de lo que hacemos o no hacemos. Civilización es una comunidad en donde ya hay orden, educación y pues leyes. Un poco abonando sobre el tema anterior de la imitación, yo digamos que confrontaría ese asunto con la búsqueda de la identidad, y eso me lleva a reflexionar sobre la civilización y lo que significa, quizás en términos tradicionales, la civilización es considerada como un bien, como algo deseable, como algo a lo que aspira todo. Evolución histórica nos lleva a procesos de civilización más avanzados. Digamos que ese es el enfoque tradicional. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de los costos de ese proceso de desarrollo desenfrenado, y cómo el acceso a bienes materiales nos ha implicado un deterioro de las condiciones atmosféricas y del entorno que son costosas. Entonces, hablar de civilización en el momento también tiene esa como dualidad, esa doble mirada de lo positivo por un lado y el costo, lo dañino, ¿no? Civilización es un esfuerzo de instituciones, de este constructo humano por excelencia y de una gran importancia de construcción y mantención de paz social. Institución es algo que rebasa individuos, es una estructura que abarca generaciones, y este paso generacional, ante todo, es aquello que se dificulta dentro de una sociedad, ¿sí? Institución
acoge esta dificultad y le da una solución legal. Solución legal es aquella que termina eventualmente con proceso de violencia interna, ¿sí? Ley es también una de las instituciones que aporta a la civilización humana, permite a mantener paz social. Es obviamente una situación siempre muy tensa y así algún modo debe estar para mantener un equilibrio entre una guerra perpetua y una inexistencia como ser humano dentro de una sociedad. La civilización es un concepto típicamente moderno, donde lo que se diferencia es la civilización de la barbarie, y básicamente el concepto de civilización fue utilizado de distintas maneras, ¿no? En algunos casos fue utilizado para el exterminio, por ejemplo, de las poblaciones primitivas en América, de los indígenas, y en otros contextos fue utilizado para pensar la idea de las comunidades que progresan a través del conocimiento, ¿no? Obviamente que los conceptos son utilizados de manera intencional en función del contexto. Bueno, una civilización como un grupo muy grande de personas que tienen una estructura social, que se rigen por política, por leyes, así. Para mí civilización es simplemente cuando, pongamos un ejemplo, una sociedad urbana, se dice que está civilizado porque viven en un lugar donde hay educación, hay oportunidades de salud, oportunidades de trabajo, que esto contrarresta a personas incivilizadas, que son las personas que viven en aldeas, digámoslo así. Se toma como incivilizadas cuando en realidad solo tienen menos oportunidades y menos globalización. Civilización es como, bueno, a mí me parece que es este conjunto de personas ya más grande, en donde existen valores, principios, educación y ya un sistema en donde todos tienen un modo de organización y tienen su papel bien puesto, ¿no? Y bueno, eso es como un término muy general. Ya lo que se ha desarrollado en cosas como primer mundo, tercer mundo y todo esto, pues ya es muy diferente. Pues la ciudad influencia en todos los sentidos posibles, ya sea en una región en donde las personas tienen menos calidad de vida, pues buscan entrar a la ciudad porque saben que ahí tienen una oportunidad de tener una vida con mayor calidad. Y pues con el paso del tiempo la ciudad va creciendo y conforme va creciendo va absorbiendo esas comunidades que después ya son parte de la ciudad. Bueno, para empezar, la mayor parte de la población del mundo vive en una ciudad, entonces ya es difícil pensar en que podemos percibir el mundo fuera de una ciudad, porque la mayoría de nosotros vivimos, si no en una ciudad, muy cerca de una ciudad o bajo la influencia directa de las ciudades. Entonces, en realidad es algo que permea la vida de la humanidad actualmente. Creo que, pues, la gente vive en una ciudad porque facilita muchos procesos y permite el acceso a bienes considerados buenos o superiores a lo que se puede tener cuando uno vive aislado o en una situación de campo rural. Los satisfactores están más cerca y son considerados mejores. Sin embargo, creo que también en las ciudades actualmente, por el ritmo de vida, sí es un poco enajenante también, ¿no? O sea, junto con los beneficios que trae vivir en una ciudad, que son de todo orden, también hay un proceso de alienación y de separación de la vida interior, de la espiritualidad, de la búsqueda de la identidad, ¿no? Eso sería básicamente. Formación de ciudades es bastante bien elaborada en prehistoria, en conocimiento de prehistoria, en investigación arqueológica. Ciudades se forman en Neolítico
y expresan siempre en su construcción y planificación urbana, expresan orden social. Entonces, ciudades son, de algún modo, garantes de orden social. Contienen, pues, lugares compartidos entre la gente, lugares que afirman la paz social, tienen plaza central, guardada por poderes, su expresión urbana de los poderes, ¿sí? Edificios que hay basílica, hay Palacio Nacional, hay juzgado, y en cada una ciudad de hecho siempre existe esta organización evidenciada en orden social, en orden urbano, este orden social que conocemos como exactamente relación con poderes que deben asegurar espacios de convivencia, que son espacios comunes de que empezamos a hablar. Yo considero que hay distintas cuestiones que influyen en cómo nosotros vemos el mundo. En principio, nuestra clase social, nuestros grupos de pertenencia, nuestro lugar, qué es lo que nos distingue de otros y cómo nos identificamos con otras personas. Y vemos el mundo en función también de nuestra edad, de nuestras experiencias, de nuestro origen, con lo cual es bastante complejo la idea de, bueno, cómo construimos sentidos sobre el mundo, ¿no? Pues siempre va a haber una cierta influencia porque, o sea, hay medios de comunicación, vaya, y siempre va a haber un emisor y un receptor y tú vas a interpretar de acuerdo a la información que te llegue. No sé. O sea, tú vas a aceptar el mensaje que quieras recibir. La Ciudad de México influye en, no sé, puede influir al mundo en su gastronomía, puede influir políticamente a los Estados Unidos, puede inferir en muchos aspectos, no solamente socioculturales. Pues creo que las percepciones actualmente se basan meramente en lo globalizado, ya que las ciudades cada vez son más grandes, cada vez son más. Una ciudad pasa a metrópoli, se amplía, y las zonas que estaban en ruralidad o que eran zonas rurales pasan a formar parte de la ciudad. Y esto conlleva a que los pensamientos y las acciones, así como el consumismo, se base más a lo moderno, a lo que es nuevo, y se pierden varias costumbres, se pierden tradiciones, se pierden ideas. La ciudad llega a toda esta urbe en donde hay algo rural y comienza la deforestación, comienzan a explotar el medio ambiente y a contaminar. En parte. En otra parte creo que pues también está bien, pero exageran. La gente abusa, ¿no? De muchos factores. Coches, productos, industrialización y todo, a tal grado de que las ciudades se convierten en puntos de encuentro, pero también a la vez son mortales por la contaminación, los coches, el ruido y el estrés que genera estar en una ciudad. El bien común, pues, es una serie de aspiraciones generales. Comparte un grupo social y que a veces no todos sus integrantes, pero que en general ese grupo social los define como un anhelo, un deseo de alcanzar un bienestar generalizado. Bueno, el bien común es un concepto, podríamos decir que es moderno, y yo considero desde mi perspectiva que el bien común tiene que ver con las acciones tanto de los gobiernos como de la sociedad civil que de alguna manera benefician a distintos sectores de la sociedad, tanto a las mayorías como a las minorías, que deben ser tenidas en cuenta o en este bien común, que es, bueno, básicamente el respeto de los derechos humanos, ¿no? De los derechos fundamentales. Es buscar la equidad para que todos tengan una vida o un beneficio justo.